organizamos dos eventos en relación a esto de las transiciones. Queríamos darle las gracias por la asistencia. Y nada, hoy tenemos el placer de contar con Federico Aguilera Gil. No sé si necesita más presentación que su propia persona, pero para quien no lo conozca, catedrático en Economía Aplicada. Y bueno, aunque ya está jubilado de su labor por décadas en la universidad, pues sigue ya bien, al pie del cañón, siendo muy prolífico, escribiendo, investigando desde que se levanta bien temprano. Y vamos, es un absoluto placer tenerlo con nosotras, un día como hoy, que bueno, eso del amor y el Día de los Enamorados, no sé si es un niño o algo, pero es cierto que también no solo coincide con eso, sino también con otros eventos que bueno, hace que a lo mejor no seamos todos los que deberíamos teniendo la en presencia, ¿no? Así que nada, les dejo con Federico Aguilera Gil, disfruten mucho de la exposición y propongo que por juego a un debate abierto a finalizar. ¿De acuerdo? Venga, muchas gracias. Gracias, Claudia. Tenemos que funcionar así un poco porque tiene allí el ordenador, ¿no? Bueno, el título de la charla es una charla que se ha dado en otros sitios y que ahora está de moda hablar de la transición ecológica, y a mí es una cosa que me resulta incómoda porque desde mi punto de vista no hay transición ecológica sin transición económica. Es decir, las cuestiones ambientales o ecológicas no cambian de la nada. Creo que hablar de transición ecológica a mí así a secas no tiene mucho sentido. De ahí el título, y lo que voy a intentar es mostrar que, bueno, que realmente todo el tema está en la propia economía o en el modelo económico que tenemos, ¿no? En la racionalidad económica, ahí para mí es donde está el problema. Y por eso empiezo y le pongo al lado una cita de Edgar Morin, que es un filósofo y sociólogo que a mí siempre me ha gustado mucho, en su librito Introducción al Pensamiento Complejo. Bueno, pues ahí tienen, claro, ¿por qué a veces no terminamos de tener las cosas claras? Bueno, pues todos venimos de unos procesos educativos que tienen que ver tanto con los medios periodísticos y con los medios educativos. Y entonces cuando él dice eso, dice los medios producen la creditización vulgar y la universidad o el conjunto de la educación la creditización de alto nivel. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a que no aprendemos a relacionar. Aprendemos cosas separadas, pero no aprendemos a relacionar. Y precisamente, si algo te va enseñando continuamente los temas ambientales o ecológicos, no solo eso, es que si no aprendemos a relacionar, estamos perdidos, porque no sabemos conectar las cuestiones y estamos podemos seguir, como pasa normalmente en las facultades de economía, en unos ámbitos muy estrechos y muy cerrados, pero que no conectan nada. Y monetarizan muchas cosas, pero sin entender desde mi punto de vista las cuestiones. ¿Sí? Sí. No, estaba diciendo. Bueno, a mí este dibujo hace años que me gusta ponerlo siempre, porque esto es lo mismo, ¿no? Yo creo que en todos los procesos educativos se nos prohíbe ver lo evidente. Y además se nos prohíbe de una manera muy sutil, se nos prohíbe ver lo evidente y se nos prohíbe ver que se nos prohíbe ver. Por lo cual, nadie nos ha prohibido ver, ni vemos que nos prohíben. Y al final creemos que somos nosotros los que pensamos de una manera determinada. Como si el pensamiento, en el caso de que tengamos pensamiento, fuera autónomo, ¿no? No sabemos de dónde viene. Lo habitual es que eso no sea pensamiento, sino repetición de etiquetas. Esto, hay un premio Nobel de Economía que es psicólogo Kahneman y dice: tenemos dos sistemas cerebrales, eso, ¿te acuerdas que hablamos? El S1 y el S2. El S1 almacena y repite. Y el S2 es el de la duda, el de la chispa, el del pensar a veces. ¿Y de qué pasa? Pues que el 90% del tiempo lo pasamos en S1 repitiendo, pero creyendo que estamos pensando. Esto yo trabajaba en clase con los estudiantes y era muy interesante y se cogían bastantes enfados también. ¿Por qué? Porque cuando empiezan, les daba un texto de Kahneman y cuando empezaban a ver si pensaban o repetían, decían,
los propios estudiantes decían, está en S1, está hablando desde S1, es decir, la cuestión es, ¿tú estás pensando o estás repitiendo? Que a nadie le gusta que le digan que está repitiendo. Les decía, yo también repito, a ver, no crean ustedes que es que uno ya tiene todo claro. Pero ese es un tema muy interesante. Por eso hay, no sé si han oído hablar, me imagino que sí, alguna gente de Lili Margune, esta bióloga, que a mí me parece muy interesante, que da un toque en, bueno, ya murió, en Planeta Simbiótico, el movimiento humano que pretende responsabilizar de la Tierra viviente es ignorante. Hay muchos colectivos que dicen, tenemos que cuidar la Tierra. Déjense de historia, es la Tierra la que cuida de nosotros. El gran problema es protegernos de nosotros mismos. Eso de que nosotros, la osadía esa de que nosotros podemos cuidar del planeta, bueno, ella se ríe irónicamente, Claudia. Y esto que se ve así, le resumo solamente, estas son como tres ideas de economía. Una es la economía actual, dos es lo que se llama la economía ambiental y tres es la economía ecológica. No me voy a liar mucho con esto porque esto es para alargarse. Lo que me interesa es que entiendan que la economía que se explica en las universidades y en la economía que vivimos habitualmente, en nuestro diario, de manera diaria, es esta economía en la que hay una absoluta separación o disociación entre la naturaleza y las actividades económicas. La naturaleza se ve como mucho como depósito de materias primas y vertido de residuos, basurero, sacamos y vertemos, pero no conectamos. Volvemos a lo de la primera transparencia, no conectamos esta relación. Y de hecho eso es uno de los problemas que vivimos continuamente. No hemos aprendido a no conectar o a creer que podemos, Goethe decía hace ya unos cuantos siglos, hemos perdido la conciencia de nuestra dependencia de la naturaleza. Y ahí seguimos, atascados, bueno, y en las facultades de economía, pues esto que llamamos inconsciencia deliberada o separación imposible, se resuelve, se oculta con unas palabras, con unos conjuros, como decía una catedrática de Cambridge, Joan Robinson, externalidades o fallos del mercado. No me voy a meter por ahí porque simplemente esta disociación existe porque la hemos aprendido así. Y cuando uno empieza a tomar conciencia de que esto no tiene ningún sentido, esto es una locura. Pensar que aquí podemos vivir, que la economía podemos vivir sin esto es una absoluta locura. Pero los gobiernos, Claudia, pasa por favor. Si se puede. Bueno. Los gobiernos no han tenido mucho interés habitualmente en los temas ambientales. Y lo siguen sin tener. Otra cosa es las presiones que salen de la calle muchas veces o de los grupos ecologistas con todas sus limitaciones y dificultades, ¿no? Entonces, claro, cuando hablamos de problemas ambientales, a mí siempre me gustaba en clase el primer día o cuando había alguna charla así de otro tipo, preguntar cuáles son para ustedes los problemas ambientales. Como lo que hacemos es responder habitualmente lo que hemos aprendido o lo que estamos continuamente viviendo de alguna manera, ¿qué es lo que repetimos? Pues la contaminación, la escasez de agua, la erosión, el cambio climático, todo este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, yo voy apuntando, pum. Y claro, luego, vuelto a esta diapositiva, este es de un informe que se hizo muy famoso y que todavía cita a alguna gente. Es un informe del año 87, Nuestro futuro común, de la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo. Entonces, en el año 87, en este librito, es un bombazo auténtico, la definición de problema ambiental. ¿Y cuál es el principal problema ambiental? La desigualdad. La desigualdad en la toma de decisiones y en la apropiación del capital ecológico por parte de los países industrializados. Ese es el principal problema ambiental. Esto es un lenguaje muy políticamente correcto. Desigualdad en la toma de decisiones, es decir, ¿quién hace las reglas de juego? Los países que tienen todo. ¿Y qué es eso de la apropiación del capital ecológico? El saqueo del planeta. Y este es el principal problema ambiental desde esta gente, ¿no? Por eso yo lo que he puesto aquí con un lenguaje no políticamente correcto,
el principal problema ambiental. Y esto, claro, a los estudiantes les dejaba bastante descolocados. ¿Por qué? Porque ya veníamos todos, pues sí, uno tiene preocupación por la contaminación y tal, pero si no vas anteriormente, posiblemente no conectas, porque piensas que se puede arreglar pues poniendo filtros o cosas de este tipo, sin cambiar la mentalidad o los procesos. Esto es bastante impactante y claro, y esto a lo mejor muchas veces dice, ¿y entonces qué hacemos? Bueno, no sé lo que podremos hacer, pero por lo menos tener claro cuál es la causa. Y no olviden que nosotros estamos aquí en contextos culturales y que nuestros gobiernos siguen practicando este tipo de problemas. ¿Claudia? Esto es un informe de Oxfam que se llama Extrema desigualdad en emisiones de carbono. No pierdan la palabra desigualdad porque es fundamental. Es lo que decía antes, lo que pasa es que el informe Brundtland lo deja un poquito así, ¿no? Para mí esta transparencia aclara definitivamente las cuestiones. ¿Qué es lo que dice? El 10% más rico genera prácticamente el 50% de las emisiones de carbono. Y si le da la vuelta es el 10% más rico se apropia, utilizando el lenguaje del informe Brundtland, del 50% de los recursos mundiales. Si luego van sumando, pues aquí vemos que el 50% más rico genera el 90% de las emisiones y se apropia del 90% de los recursos. Minerales, fósiles, todo lo que ustedes quieran. Entonces, ¿qué queda para el otro 10%? Al que le decimos, ¿no? Como estábamos hablando antes, ¿no? El desarrollo sostenible, pues para el 10%, para el 90% más pobre le quedan el 10% de los recursos. Evidentemente esa gente está sentenciada, no va a levantar la cabeza nunca. No va a levantar la cabeza, hay mucha gente de este 90% que vive a unos niveles de vida bajos, pero razonables, y que son los que están manteniendo el campesinado, por ejemplo, en América Latina, África, etcétera, pero que las decisiones que se están tomando en el norte les están acotando cada vez más. Para mí este cuadro es de los más claros que hay. La cuestión es, si queremos que el resto de la población, ese 50% que solo tiene el 10%, viva de otra manera, la única opción es que este 50% nosotros cambiemos nuestra manera de vivir. Y no le saquemos, vuelvo a la definición del informe de Brundtland. O cambiamos nuestra manera de vivir y nos oponemos a que nuestros gobiernos sigan interviniendo violentamente o apoyando guerras para conseguir petróleo, o aquí no hay nada que hacer. Todo lo demás sí podemos hacer cosas, claro que sí, a nivel local, pequeñas cosas, pero eso tendrá que ir acompañado de otro tipo de actividades para parar esto. Esta es la desigualdad. Y además yo creo que tiene mucha razón el título del informe, Extrema desigualdad. ¿Claudia? Esa. Esto es del informe más reciente de Oxfam, de diciembre del 19. Hablan de injusticia climática. Yo creo que ahí no estoy más de acuerdo. Es injusticia económica fundamentalmente la que genera esta injusticia climática. Es que es un saqueo, bueno, además lo estamos viendo continuamente, lo que contaminan los más ricos y pagan los más vulnerables. Y además es que no vuelvo a la cita que les ponía al principio de Morel. Por eso les he puesto aquí esta de Fernández de Val, que es un primatólogo que yo también trabajaba con mis estudiantes, porque esa es otra de las cosas. ¿Por qué? Porque nos cuesta mucho entender una racionalidad basada en la empatía. Y de Val, en un librito que tiene, se llama El mono que llevamos dentro, bueno, ahí lo tienen, ¿no? Si pudiéramos conseguir ver a la gente de otros continentes como parte de nosotros e integrarla en nuestro círculo de reciprocidad y empatía, estaríamos construyendo sobre nuestra naturaleza y no yendo contra ella. Esto tiene más profundidad de la que parece, porque y a los estudiantes de económica les sorprendía mucho. ¿Por qué? Porque desde el primero, lo que se vende en económica es que la racionalidad está basada en el egoísmo. Y cuando les haces ver, leyendo a De Val o leyendo a Adam Smith, como estaba en su teoría de los sentimientos morales, hablando de que la base de la racionalidad está en la empatía y no en el egoísmo, claro, esto les incomodaba bastante. Porque además a todos nos han enseñado que la base de la racionalidad es el egoísmo. De Val y neurólogos y otra gente lo que te dicen, no, nacemos de manera innata, tenemos la capacidad de cooperar.
pero aprendemos a partir del primer año de vida a no copiar. Dejamos de ese conocimiento que teníamos. Claro, todo esto rompe muchísimo las ideas transmitidas o las repeticiones que tenemos sobre cómo creemos, cómo nos han hecho creer que somos, en vez de cómo nos comportamos realmente. Claudia, dentro de esta línea de cuál es el primer problema ambiental, bueno, ¿qué economía tenemos? El informe Brundtland dice, la economía hace esto, se apropia y hace las reglas. ¿Y quién hace las reglas dentro de esa economía? Esto siempre lo digo, esto no es de Podemos, esto no es un dibujo de Izquierda Unida, esto es un dibujo que aparece en el Financial Times del 2010. Y después de esto, a mí ya que me cuente la historia, esto es cómo funciona. ¿Quién está aquí arriba? Los banqueros norteamericanos, que son los que han generado la mal llamada crisis, porque eso fue un saqueo salvaje, y sigue siendo. Y aquí tenemos a los que se pelean por estar ahí tirando, Sarkozy, Merkel, Obama y Cameron. Que algunos luego suben arriba, ¿no? Les dejan darse una vuelta en la carreta, ¿no? Aquí, luego hay hecho una versión canaria de la carreta. Intentado ser creativo, no sé si lo he conseguido, pero bueno, pero esta es la realidad. Esta es la economía que tenemos. Y además, si miran un poco lo que estamos viviendo nosotros, en el mundo y en Canarias, y en España, en Europa, esto refleja muy bien la situación que tenemos. Y nos ayuda a entender qué es lo que podemos pedir. O si sabemos pedirlo de otra manera. ¿Claudia? Bueno, esto es, desde hace un tiempo vengo prestándole atención a... Después de leer unos artículos de un norteamericano, creo que lo tengo después, Nicholas Davis, que lleva años investigando sobre el número de muertos que ha habido en guerras generadas por Estados Unidos y Occidente desde el 11S. Y entonces, bueno, pues, aparte de Joshua Krause, desde la Segunda Guerra Mundial, desde el 11S, según Nicholas Davis, van 7 millones de personas muertas. Nada, en la guerra. Piensen ustedes en Afganistán, que no tiene nada que ver con el 11S, pero allí se dirigieron. Y bueno, hay un texto muy bueno de un periodista inglés, Robert Fisk, que explica perfectamente, que ha estado toda su vida en Oriente Medio trabajando y explica todo esto muy bien. Bueno, Estados Unidos se nos sigue poniendo como ejemplo de democracia, en transparencia internacional en los rankings de percepción de la corrupción sigue colocando bien a Estados Unidos, cosa que cada vez presenta más dudas sobre lo que hace Transparencia Internacional. Y bueno, ya que hay un texto que les recomiendo, es de Harold Belcher, Guerras climáticas, ¿por qué mataremos y nos matarán en el siglo XXI? Bueno, esto ha sido siempre así. A mí lo del título lo que pasa es que actualiza y dice, llevamos siglos y años matando y nos van a matar también a nosotros. Antes estaba comentando con un agente la sentencia del Tribunal Europeo ayer sobre las devoluciones en caliente son legales. Ya está. Bueno, pues si eso es legal, ya veremos lo que hacen con nosotros también. Porque nosotros, el muro se va a ir corriendo. Y podemos estar aquí subidos en ese muro dentro de unos años. Nosotros son nuestros hijos. ¿Sí? Y, bueno, yo creo que está bien ponerle cara de vez en cuando un poco a lo que estamos viviendo. Hay gente que me ha preguntado si es que me he equivocado, porque no son 4, son 3. Y es interesante, cuando me preguntan eso, claro, siempre nos ponen esta foto. Pero claro, se olvidaron de decir, o se olvidan de decir que Durão Barroso fue presidente de la Unión Europea y que ahora es un superconsultor y lo ponen en los dibujos que hacen del Observatorio Europeo de las Corporaciones, lo ponen como un culto. Porque aparte de tener una pensión de 18.000 euros mensuales, trabaja para Goldman Sachs y atiende a no sé cuántas asesorías. Entonces, bueno, esta gente son comerciales. Los que están tirando de la carreta son comerciales que hacen el trabajo sucio, que les dicen desde arriba. Y estos son los valores occidentales que estamos defendiendo. Luego, estamos siempre hablando de la Europa culta y democrática, luego les pondré un dibujo. Claro, a mí que esta gente no esté en la cárcel y siga pontificando sobre la democracia y estas cosas, pues me asusta. ¿Qué quieren que les diga? Me asusta realmente, porque esto nos da una idea de dónde estamos y de lo que podemos esperar
Y bueno, pues el dibujo del roto cada vez nos exigen más a los comerciantes. Claudia. Y claro, a medida que yo voy hablando de estas cosas, la gente se me incomoda muchas veces. Y entonces me gusta hacer el guiño, y reconozco, pero es un guiño, pero en noviembre estuve en la Fundación César Manrique en un curso sobre la corrupción y el fallado de las instituciones, y empecé con Adam Smith. Se presentaba un informe sobre la corrupción en España, financiado por el BBVA, y bueno, pues, y me gusta mucho esta parte de Adam Smith. ¿Cuál es el crimen? Los crímenes que parecen más atroces para los individuos fueron los que golpeaban inmediatamente el bienestar de la comunidad, que son dos: la traición y la cobardía. Y esto es algo de lo que él enseñaba en sus apuntes. Y esto me da mucho juego a mí para... ¿por qué? Porque los gobiernos nos están traicionando continuamente. De hecho, nos traicionan tanto. Esta mañana leyendo una cosa que me ha llegado de una web en la que estoy suscrito, del Tajo. En el Tajo están hablando ya no de consejería o de ministerio de transición ecológica, sino ministerio de traición ecológica, ¿no? Entonces, bueno, la idea de traición es muy profunda, porque los gobiernos no defienden a la mayoría de las personas. Si tenemos dudas, espero que se nos vayan disipando pronto, pero por ahí va el tema. ¿Claudia? Bueno, estos son... como nos cuesta mucho ver lo evidente, como decía el dibujo del roto, bueno, pues ahí tienen algunos datos, porque ya no solo hay guerras, sino que hay sanciones y bloqueos. Bueno, bloqueo en Cuba, en Venezuela, aquí yo sé que hablar en Canarias de Venezuela cuesta, porque hay mucha gente que tiene parientes o que está aquí, etcétera, pero, bueno, hay un informe hecho por varios economistas norteamericanos que señalan que han muerto ya más de 40.000 personas en Venezuela por los bloqueos de medicinas y alimentos de la Unión Europea y de Estados Unidos. Entonces, bueno, ahí tienen también lo de la guerra de Yemen. Ayer cargó un barco en Bilbao, explosivos para Arabia Saudí, y bueno, yo sé que no se puede estar en todo, pero me parece que es importante saber. Y además hay preocupación en el gobierno porque las fábricas de armas están vendiendo menos por las protestas. Bueno, ¿sí? Esto es un dibujo del diario.es. Bueno, oro, cobre, petróleo, coltán, me encanta África. Dice, ¿qué hacemos con los bichitos? ¿Los matamos? No, hombre, sería un crimen, los dejamos y luego ya se mueren solos. Esto es textual. Les estaba hablando antes a una gente, hay una jueza francesa, Eva Joly, que tiene unos libros impactantes y unos artículos durísimos sobre la minería de las grandes empresas francesas, cómo corrompen los gobiernos, cómo empresas francesas corrompen y saquean los países de África. Pero África no sale, apenas sale, y Guinea ni les cuento. Yo tuve una alumna de Guinea hace unos años y un día se me acercó llorando al despacho y me dijo, no tiene que haber venido a estudiar. Digo, ¿por qué? Digo, porque me doy cuenta, yo ingenuamente creía que en Europa ustedes se iban o los gobiernos se iban a preocupar por lo que está pasando en mi país. Y dice, llevo aquí 4 años, que llevo aquí en La Laguna, y me he dado cuenta con un enorme dolor que no les importa nada lo que estamos viviendo en Guinea. Lo único que quieren es petróleo. Y sí. Y es verdad. Y esto me parece un monumento a la inteligencia de este dibujo. Dice, ahora mismo no podemos rescatarlo. Recuerden que Carmen Calvo este verano amenazaba al Open Arms con multas de casi 1 millón de euros si rescataba, y les acusaba de hacer acciones inconstitucionales. Que el rescate en alta mar era inconstitucional. Ahora mismo no podemos rescatarle, el coste de su traslado y asistencia tiene muy mala prensa, lo cual favorece el auge de la ultraderecha. Una amenaza real para la Europa próspera, culta y fraternal que tanto ha costado construir. ¿Lo entiende, verdad? Dice, no sé, ¿ustedes son la ultraderecha o la Europa próspera, culta y fraternal? Es que esto lo estamos viviendo. Porque ahora, la Europa que se ha construido, tampoco le prestamos mucha atención a la Europa en la que vivimos. Llegan subvenciones y historias, que habría que ver cómo llegan y a quién llegan,
Pues les recomiendo que lean a Rafael Poch, un periodista catalán que estuvo de corresponsal en Pekín, en Moscú, en Berlín y en París. Y para mí es lo mejor. Ahora escribe en Contexto, trabajaba para La Vanguardia hasta que lo echaron. Y bueno, es la lucidez personificada, una formación, y ha estado viviendo en todos estos sitios, ¿no? Bueno, esto a mí me preocupa mucho, porque no nos lo tomamos en serio y porque nosotros podemos estar. Hace años, Toño se acordará, escribí un texto, ¿te acuerdas?, para un boletín que teníamos en el Rincón, una entrevista ficticia a un marroquí de un grupo ecologista que había estado por aquí, y decía: cuando las cosas se pongan mal, ustedes vendrán en patera a Marruecos y entonces les diremos que no, como ustedes hacen con nosotros. Bueno, ya veremos cómo acabamos. Claudia. Bueno, esto era una manera de definir el principal problema ambiental y sus consecuencias de acuerdo con el informe Brundtland, pero luego hay otra que esto está definido en el año 92 por la Unión Europea, por un programa marco de la Unión Europea. ¿Cuál es el principal problema ambiental? Dice: los auténticos problemas responsables de las pérdidas y daños ecológicos los constituyen las pautas de conducta y de consumo de los seres humanos. Esa es otra historia interesante, de los seres humanos. Esto nos lleva, esto tiene su interés, pero leído así nos lleva a otra etiqueta que está de moda, que es el antropoceno. Ahora todo el mundo habla del antropoceno, ahora no, hace tiempo. El antropoceno para arriba y el antropoceno para abajo. El antropoceno es una etiqueta errónea, porque nos hace creer que todos somos igualmente responsables. Por eso, cuando oigan hablar del antropoceno, recuérdense el dibujo este de Oxfam, de la copa, de cómo el 10% se apropia del 50%. Si tenemos eso claro, no tiene sentido hablar del antropoceno, sino del capitaloceno o de alguna otra palabra que nos ayude a entender, pero no todos los seres humanos contribuimos de la misma manera. Por eso, esto lo he puesto yo aquí. No vengo aquí a culpabilizar y a decirle, ¿no?, arrepentidos, ¿no?, y cosas de ese tipo. No olviden que las pautas como consumidores las hemos aprendido, no nacemos con pautas de consumidores. Lo tenemos claro todos, ¿verdad? Y todas. Hemos aprendido, no somos consumidores, aprendemos hábitos. Y eso, hombre, la publicidad es una cosa horrorosa, nos están machacando. Y luego la educación también, con todas sus historias, ¿no? Entonces, bueno, la cuestión es: ¿podemos desaprender? Por lo menos tenemos dos patas. La primera, el modelo económico, los gobiernos, etc. Y la segunda, ¿podemos desaprender las pautas? Claudia. Y claro, a mí me gusta mucho Erich Fromm. Esto también lo trabajaba con mis estudiantes, porque claro, ¿qué tipo de ser humano necesita esta economía? Un consumidor. Entonces Fromm tiene unos textos que a mí me parecen fantásticos sobre cómo nos construyen como seres humanos. Cómo nos van diciendo: tienes que comportarte así, esto está bien, esto está mal. Y aquí, esto es un resumen que hago yo para esta transparencia de una serie de cuestiones, ¿no? Y que dice: ¿qué hombre necesita esta economía? Dice Erich Fromm: pues un hombre convertido en consumidor, que tenga la menor individualidad posible. No sé si recuerdan, Pascal decía que lo más importante para una persona es pasar la prueba de poder estar solo consigo mismo en una habitación. Ahora, eso es casi imposible, sin móvil, sin televisión, sin nada, en una habitación consigo mismo. Estar uno un rato con uno mismo, eso es ahora mismo. Bueno, ¿de qué está hablando, no? Bueno, es que hace falta esa individualidad sana, en el sentido de decir: bueno, estoy conmigo, a ver si yo no soy lo que me dicen que sea, soy otra cosa, ¿no? Que esté dispuesto a obedecer a una autoridad anónima, pero caído en el engaño de sentirse libre. Y luego, todo esto al final, ¿a dónde nos lleva? Dice Fromm: nos convierten en lactantes, eternos lactantes, nos están creando continuamente necesidades. Que no tienes el Samsung no sé cuánto, que no tienes, eres tonto. Que no compras, no ves la serie, por lado, vamos, o sea, continuamente nos están creando. Y el problema, yo me acuerdo de cuando era estudiante de bachillerato, le tenía miedo a los lunes, porque a mí me gustaba irme los fines de semana a hacer excursionismo, senderismo, por la nada. En aquella época éramos 4 gatos.
Pero los lunes en el colegio se hablaba de fútbol. Y entonces llegabas allí y tenías que saber de los partidos. Y yo me acuerdo que iba diciendo, ¿qué habrá pasado? Y me sentía excluido. Claro, que les iba a contar yo que había estado caminando por Chamorra, ya estaba fatal, ¿no? Bueno, pues esto da pie a decir qué espacios de individualidad sana, de entendimiento personal tenemos, ¿no? O de dejar de ser este eterno lactante que está siempre a ver la última novedad que ha salido, que la tengo que comprar, o leer, o ver, ¿no? Bueno, y esto es darle vueltas un poco a esta segunda cuestión, a esta segunda manera de ver los problemas ambientales. Tenemos la opción de ver una mentira continuada o reafirmada y una verdad inconveniente, ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos, somos producto, somos seres humanos producto de un proceso cultural, social o de una ingeniería social para ignorar la realidad. Y en gran medida la ignoramos, aunque creemos que la entendemos y que la controlamos. ¿Sí, Claudia? Bueno, aquí he juntado dos dibujos del roto porque esto no lo están diciendo, esto hasta Podemos y la izquierda lo dice. Tenemos que subir las rentas para que la gente pueda consumir. Hay un nivel de consumo básico, interesante, razonable, que nos permite vivir, y otra cosa es ¿no? Tenemos que comprar porque si no se hunde todo. Es que el otro día oí una noticia súper interesante en relación con esto. La fábrica Nissan de Barcelona va a tener que echar no sé cuántos trabajadores porque la furgoneta Nissan eléctrica, que era la estrella, no se vende. ¿Por qué no se vende? Pues lo veremos también, porque es muy caro y porque no resuelve nada. Entonces, ¿qué pasa? Pues esto, las medidas necesarias para abordar estas cuestiones, evidentemente van a crear paro o también van a crear opciones de ocio. Lo que pasa es que hace falta un sistema social que permita que la gente trabaje menos. Pero esto, claro, para los empresarios ponen el grito en el cielo, trabajar menos. Yo siempre decía, ¿por qué desde la Segunda Guerra Mundial se está trabajando 8 horas al día? ¿Por qué no hace falta trabajar tanto? Porque claro, quieren que compremos continuamente, bueno, y luego las condiciones de trabajo actuales, porque la mayoría son... Ah, no, espera, es que esta me interesa mucho, porque claro, esto en dirección hacia una transición económica y ecológica, esto sería muy interesante. Por ejemplo, si cogen hoy, porque me ha venido, estaba preparando esto también, y me entraban publicidad en el ordenador o en el móvil, a Europa. El 14 de febrero, Día de los Enamorados, vuela 30% de descuento. Se banaliza, se está trivializando todos los hábitos con el consumo de energía fósil, todo está absolutamente trivializado. Y yo creo que uno de los temas, eso se lo podríamos decir a Alberto Garzón, que está en el Ministerio de Consumo, y seguro que además que lo acogería bien, eso es delito, tenía que ser delito ecológico. ¿Han visto en Barcelona lo que van a hacer ahora con lo del mobile phone? Van a hacer ofertas para que la gente viaje y se llene Barcelona. Esto es delito ecológico. Es que claro, estamos en un contexto absolutamente disparatado, todo el mundo hablando de emergencia climática, transición ecológica, y ahora tú dices, bueno, pues si eso no lo tomamos en serio, vamos a llamar delito ecológico a todo este tipo de prácticas habituales o a este viajar disparatado que no tiene ningún sentido. Y bueno, pues aquí tiene el dibujo este, que yo creo que refleja muy bien, o parte, se nos está uniendo el mundo y lo que sale es hacerse la foto, ¿no? Y entonces, bueno, pues es lo que decía antes. Esto de Primo Levi, lo digo porque hemos tenido hace unas semanas una cierta discusión, unas personas, sobre el tema de la responsabilidad individual y colectiva. Y claro, y yo decía, yo ya le dije antes, una cosa es la culpa y otra la responsabilidad. Podemos verlo o no verlo, pero tenemos que empezar a ser responsables de nuestros actos. Y entonces, Primo Levi, que a mí, saben que este hombre que estuvo en los campos de concentración, que tiene unos textos
sorprendentes, durísimos, es una cosa salvaje al mismo tiempo. En uno de ellos dice, el gran problema es que abdicamos de la propia conciencia con los nazis. Pero es que en este momento estamos abdicando de la propia conciencia con respecto, o como no relacionamos, estamos abdicando de la propia conciencia con respecto a lo que le estamos haciendo a otra gente. Por eso les ponía antes lo de la empatía de Fran de Val. Insisto, no vengo a culpabilizar, pero sí es importante que empecemos a tomar conciencia de la responsabilidad que estamos teniendo con los sirios que no cogemos en él, con los libios que les hemos destrozado el planeta. No sé si recuerdan que Gallardón le dio la llave de oro de Madrid a Gaddafi, sabiendo que era un criminal. Entonces, esto es una cosa realmente tan indecente que lo único que nos queda pues, es mínimamente tratar, lo digo, les exijo, tratar de ver si podemos no abdicar de nuestra conciencia. Porque es que estamos en un contexto banal. Hasta los propios títulos de transición ecológica, esto es trivial, es banal, no tiene contenido. Y yo sé que esto es difícil, no se puede cambiar, o no es fácil cambiar rápidamente porque se cae todo, pero hay dinero para mantener infraestructuras sociales. Lo hay, porque lo ha habido para los bancos. Y no estoy haciendo demagogia. ¿Lo ven? Pero bueno, pues somos felices porque protegemos lo nuestro. Estos somos Canarias. Estamos rodeados de miseria generada por todos los lados. Y esto es Europa. Genera, lo que no te dice es que, claro, esto de fuera está generado por el de dentro. Por eso creo que el tema de empezar a tomar conciencia y no abdicar, que es lo que decía Primo Levi, dice, en los campos de concentración nos mataban, nos maltrataban, nos humillaban, dice, pero no abdicábamos moralmente y sabíamos lo que estábamos haciendo. Aquí hemos perdido el norte. Creemos que todo el mundo puede vivir así, o no nos importa, pero además es que dentro de Canarias tenemos también un porcentaje muy elevado de pobreza y de exclusión. ¿Lo ves? Esto es de Carlos Fernández Liria, la cita esa de la izquierda, que a mí me gusta mucho. No sé, ese es un filósofo de la Complutense que a mí me encanta porque tiene una sensibilidad y es de una lucidez también, me gusta mucho, ¿no? Dice, entendemos bien la responsabilidad individual que tiene una persona que mata o roba, pero no la responsabilidad que tenemos con las estructuras de un sistema económico y político que roba y mata masivamente de forma ciega y anónima. Es un poco más de lo anterior, lo que pasa es que a mí me parece que ahí lo expresa muy bien, y cita al filósofo este alemán Günther Anders, dice, nos han convertido en analfabetos emocionales y en indigentes morales. Y es así, porque no sabemos exigir responsabilidades o negarnos o empezar a negarnos a vivir de una manera de decir, esto tiene un coste elevadísimo para gente aquí y fuera de aquí. Y entonces, bueno, aquí hay dos libros, este es uno que les citaba antes, de Nicholas Davis, Sangre en nuestras manos. Todo el petróleo que se lleva sacando, ¿no? Es lo que decía antes, hagan el viaje hacia Afganistán, Irak, Siria, Irán, etcétera, etcétera, Libia, todo esto. Bueno, y luego el de arriba es un libro que utilizamos en una asignatura, Economía del Desarrollo, el libro negro de las marcas comerciales, escrito por dos economistas austriacos, Werner y Weiss, y era durísimo de leer, porque claro, te das cuenta de la economía. O sea, desde niños esclavos en Mali, en plantaciones de cacao que trabajan por la comida. ¿Por qué existe comercio justo? Porque la mayoría es injusto. Dentro y fuera. Es que es así. ¿Por qué están protestando los agricultores? Con independencia de que haya historias políticas por medio. Porque es injusto. Toda la cadena es indecente. Entonces, bueno, pues esto, yo me acuerdo cuando tenía que preparar algunas clases con algunos textos del libro negro de las marcas, Dios mío, claro. Bueno, éramos de alumnos, se han convertido en analfabetos. Y yo, como veis, somos los nuevos alemanes ciegos. Recuerden que los alemanes decían, mi abuelo materno era alemán,
los alemanes decían que ellos no sabían nada de los campos de concentración. Nosotros podemos decir lo mismo. Cuando yo le preguntaba a los estudiantes en una de las asignaturas de Economía del Desarrollo, ¿por qué creen ustedes que hay tantos conflictos en África, o que hay pobreza en África, en América Latina? La respuesta de la gente en quinto de carrera era: pues no están preparados para la democracia. Claro. 5 años para llegar a eso. Pregunten a la mayoría de la gente. O sea, somos los nuevos alemanes, digo, que están viviendo así. Pues no sé nada. El problema es que no sabemos cómo abordar estas cuestiones, pero están ahí. Y ahora que hay un repunte, como dicen, pues claro, ¿cómo no va a haber un repunte? Y tendrá también sus razones políticas por todo esto de las aguas de Marruecos, sí, pero la gente se quiere ir. Sí, Claudia. Bueno, para mí este es el dibujo estrella de la charla y para mí es una de las clases de economía más impactantes que desde que lo vi, lo pongo siempre. Es de un dibujante, Brieva, que ya que esto hago propaganda porque aparece también en un artículo que he publicado en Rincones del Atlántico. Me hablé con Brieva y me dio permiso, nos hablamos también y yo, y nos dio permiso para poner todos los dibujos que quisiéramos realmente. Y bueno, y esto refleja, se llama el precio del juguetito. El juguetito es el teléfono móvil. Y bueno, pues una pareja que va a comprar, pues verá, señorita, estamos buscando un teléfono móvil para regalárselo a nuestra sobrinita de 8 años. Entonces dice, bueno, pues supuesto, están ustedes tal y cual, pantallas multiplásmicas, telefonía multipoligonal, en fin, estas cosas que ahora... Bien, ¿y cuál es su precio? ¿Cuál es su precio? Entonces la dependienta dice, hombre, así en general, lo que estamos hablando desde el comienzo de la charla, muchas horas de explotación laboral de millones de personas, muy mejor que aquí, la sistemática expoliación de recursos naturales de varios países subdesarrollados, el deterioro alarmante de la atmósfera, la invasión de un par de estados por nuestros ejércitos y el apuntalamiento en definitiva de un sistema de valores absolutamente hipócrita, inmoral y autodestructivo. Dice, ya, ¿y el dinero? Ustedes se referían a su precio de dinero, pues 5,99. Dice, bueno, pues póngame 3. 7 para llevar y uno de esos para perros. Porque dice que aquí en el está viendo que el perro le puede sacar la foto y tal, ¿no? El nuevo juguetito es el coche eléctrico. Lo están vendiendo, es el nuevo juguetito. Y yo lo que he hecho aquí es intentado sistematizar, qué es lo que refleja este dibujo. Está clarísimo lo que refleja, pero bueno, hábitos de consumo aprendidos, insisto, de vinculación, precios y costes. Esto es una cosa que yo he trabajado muchísimo. Es casi imposible que a un economista le diga, pero una cosa es pagar un precio, pero otra cosa es el coste. Y los estudiantes esto les incomoda mucho, porque creemos que el precio cubre los costes y no tiene nada que ver. Un precio es un precio, pero los costes que están reflejados en ese precio, y aquí están muy bien, son ridículos. Si tuviéramos que pagar todos los costes reales asociados a los materiales y el sufrimiento de las personas, como dice aquí, las guerras, todo esto, nadie, no tendríamos móviles ninguno, ni tendríamos coche posiblemente, y viviríamos de otra manera. Pero ¿en qué se basa esta economía? Pues volviendo al principio, en que imponemos a través de las guerras un saqueo continuado y no pagamos los costes que generamos. El precio del petróleo no refleja los costes reales de las guerras y de las matanzas que genera. O del litio, el golpe de Estado en Bolivia, y los demás golpes de Estado, o la extensión de las aguas de Marruecos. Yo creo que eso a Marruecos no se lo ha ocurrido, eso es Estados Unidos, claro. Ahora está el rey Hassan, con la que tiene dentro también. Vamos a extender. Bueno, no sé, esto ya es liarse mucho, ¿no? Bueno, ahí lo tienen, ¿no? Pero no caemos en la violencia habitual del sistema económico en el que vivimos. Y no solo con las mujeres, es profundamente violento. Continuamente violento. El otro día una niña me contaba a su madre que por qué tanta bobería con escenas de sexo o de sexo en la tele, pero no con las de crimen. Claro. O sea, mira, los crímenes no hay problema, eso no pero eso sí, luego un besito, un pecho, eso hasta ahí podíamos llegar. Esto es una cultura enferma, totalmente. ¿Sí? Y luego el tercer problema, un
lamentables es la demagogia y engañar a los ciudadanos. Esto es muy interesante porque esto lo decía Cristina Narbona cuando era ministra. Y yo siempre digo que ella también lo practicó todo esto aquí, con el puerto de Granadilla y con más cosas. Ella, en el prólogo, al poco de ser ministra, presentó este informe, el informe de recursos mundiales 2004, el prólogo de 2 páginas que está en internet, igual que todo el informe. Dice, no hay mayor amenaza para el medio ambiente que la demagogia, el engaño a los ciudadanos, el ocultismo intencionado de datos y decisiones, la manipulación interesada de las alternativas y tal, bueno, pues pasó con Granadilla y con tantas cosas. Porque incluso yo estaba en la Fundación Nueva Cultura del Agua cuando esto y apoyamos la derogación porque la pedíamos dentro de la base del Ebro, pero luego aprobó una cantidad inmensa de plantas desaladoras que con el diagnóstico de la derogación de la base del Ebro no tenían sentido y que siguen sin construirse o sin usarse muchas veces. Disparate auténtico, pero bueno. Sí. Bueno, esto es, lo he dicho antes, era una cita que yo pensé que tenía más arriba, de Ulrich Beck, un catedrático de sociología alemán que tiene un texto que es fantástico, la irresponsabilidad organizada. Pero el texto este es la irresponsabilidad organizada. Pregúntese quién políticamente es responsable de algo. Y entonces, Ulrich Beck, en un libro, La sociedad del riesgo, tiene este capítulo, la irresponsabilidad organizada. Aquí se cubre todo el mundo, nadie, ni las guerras, ¿no? Las armas de destrucción masiva. Ustedes han visto que alguien haya pagado algo, alguien ha llegado a la cárcel, no pasa nada. Trump ordena matar a este general iraní, Soleimani, no pasa nada, nunca pasa nada. Bueno, pues, sí. Bueno, esta es un poco la adaptación a Canarias de la caleta. Lo que se me ocurre es poner una caleta de romería, algo de eso, y así. Bueno, lo que he hecho ha sido poner, con la ayuda de una persona, porque yo no soy torpe para esta historia, a algunos presidentes y al consejero Balbuena con su coche eléctrico, y luego pues algunas de las cabezas visibles de las principales empresas de Canarias, ¿no? Pues, Audi, La Caixa, Azote, Hospital, Aeroparque, Satocán, Dinosol, Endesa, Hotelaria Club, DISA, bueno, es igual. Yo creo que desde mi punto de vista estamos viendo pues realmente el poco cuerpo que tiene este gobierno, porque no se enfrenta a esta gente. Claudia. Esto es una parte sobre Canarias también, recogiendo algunas de las cosas anteriores. Bueno, esto es de un texto que es del año 97, que me acuerdo que lo pedí yo para dejar en la biblioteca de la facultad, porque es el lavado verde. Ya tiene años de historia del lavado verde, ¿no? De Walsh. Y bueno, pues yo desde mi punto de vista lo que ha venido aquí hace unos meses Kennedy, este hombre, a vender el coche eléctrico comercial, total, ¿no? Desde mi punto de vista, pero pues acompañado de gente del gobierno de Canarias, ¿no? Pues este hombre Juan Verde, que estaba con Obama y que, bueno, claro, si ven la ficha que le hace el diario de aviso, carismático activista a favor de una revolución ecológica, y lo que decía era, señores, sigan el dinero, ahora el futuro verde está en seguir el dinero. Digo, enhorabuena. Entonces, lo de verde, claro, el chiste es más fácil e imposible, es por el apellido, ¿no? La situación climática, es que se llama así Juan Verde, o sea, no estoy bromeando, ¿no? La situación climática actual es una oportunidad de negocio. Sigan el dinero, evidentemente. ¿Claudia? Y esto, pues claro, son estas conexiones que yo hago o me salen a veces, ¿no? El mismo día que la borrasca esta inmensa avanza, sube 3 kilómetros por el delta del Ebro y ocupa, no sé si eran 3 o 3.000 hectáreas, anega 3.000 hectáreas de arroz. Y esto lo conozco porque yo he estado, varias veces he bajado todo el Ebro en Piragua, hasta el mar. Y el mar engulle el delta del Ebro tras la borrasca. El mismo día, Torres habla de la sostenibilidad y asegura que Canarias debe quedar al margen del debate sobre el uso del avión y que no tenemos que pagar el impuesto sobre el queroseno. Tú dices, por favor, pero el mismo día, esto son noticias de prensa del 21 de enero. Entonces tú dices, pero, claro. Y luego además, aquí ¿qué es lo que ocurre? Porque este es el que no conectamos. ¿Qué le pasa a esta gente? Porque lo que pide es ayuda para volver a recuperar el delta para poder seguir con lo mismo. Yo entiendo que diga, es que mi vida está ahí, sí, pero es que se acabó. Y por eso hay gente que está hablando el otro día,
Hay un artículo muy interesante de un biólogo, Antonio Turiel, que se llama hay que empezar a hablar de adaptación profunda. Hay espacios que ya hay que dejar, hay que abandonarlos, y hay que empezar a hablar de adaptación profunda, y esto tiene unos cambios mentales, pero de hábitos de vida mucho más importantes de lo que creemos, porque no nos imaginamos, nos cuesta mucho. Esto, no sé si conocen esta página web, Flight Radar de vuelo. Esto lo pueden mirar en cualquier momento, y entonces yo la actualizo a veces, pero bueno, como me parece que es bastante clara. Esto es desde Inglaterra, esto es centro Europa. Un día a las 11 de la mañana. Cada flechita es un avión. Y Canarias quiere no pagar impuestos al queroseno de aviación, ¿no? Free tax, queroseno, ¿no? Ahora pues, pero ¿dónde vivimos? O sea, les han dado ayudas de todo tipo con el cuento del Thomas Cook y siguen pidiendo también a Goya que se oponen a una tasa verde, que no creo que resuelva mucho, pero bueno. Esto, fíjense ustedes, si es que, claro, y detrás de esto, ¿por qué les pongo esto? Porque el mensaje es que se pueden compensar las emisiones. Porque ahora lo que están diciendo todos es, esto podemos hablar de emisiones neutrales. Pasa, por favor, Claudia. Esto no hay quien lo compense. Si ustedes se ponen a tirar del hilo, hay una cantidad de informes súper interesantes. Un plan para quemar el planeta, la aviación industrial, en conversaciones con el Banco Mundial sobre usar el programa RED para compensar las emisiones. El programa RED es programa para la reducción de las emisiones causadas por la deforestación y degradación de los bosques. Es decir, yo compro espacios para plantar bosques y puedo seguir emitiendo. Si el problema no es seguir emitiendo, es parar. Y encima, cuando hablas con ingenieros forestales, te dicen, es un auténtico disparate hablar de compensaciones. Los bosques tardan mucho tiempo. Y se trata de parar ahora. Bueno, CORSIA es también el programa o esquema de reducciones y compensación del carbón por la Asociación Internacional. Una solución falsa, una distracción peligrosa, pero esto es como lo del desarrollo sostenible hace unos años. Todo el mundo hablaba de desarrollo sostenible, ahora lo mínimo que se despacha es emisiones compensables, ¿no? O la compañía de aviación, como recogen al final de un vuelo la basura que ha generado, te dicen, nosotros estamos en un plan de desarrollo sostenible, y te lo dicen tan serio, y se los toman por tontos, absolutamente, claro. O sea que porque recogen la basura para que los que están ya esperando entren como locos y te enchufan la gasolina mientras estás dentro todavía. Bueno, pues así estamos. O esto, ¿no? Ahora con lo de Fitur, medidas ecológicas, vuela en turista y con poco peso, así contaminas menos. Es que claro, es que llega un momento, aquí hace falta un Berlanga que le saque los colores ya a tanto jeta o a tanta jeta que hay, sí, bueno, dentro de poco habrá aquí con los puestos y así te van a hacer que no, bueno, yo ya no sé ni qué decir, ¿no? Bueno, y como estamos con el tema de Canarias, siempre pongo, esto es un cuadro oficial del gobierno de Canarias con datos de la agencia tributaria. Oficialmente estamos en una economía que está muy mal, y ya sabe, una economía estrangulada, si la dejan los propios empresarios, que ha dotado en 20 años 30.000 millones de euros de la RIC. Los empresarios, esto era ya en el 2000 y algo, o sea que esto era 2014. En 2014 ya iban por 30.000 millones que los empresarios han dejado de pagar. El otro día el gobierno de Canarias anunció, a través de un antiguo alumno, Fermín, que es el viceconsejero de Hacienda, que van a sacar deuda pública para la RIC. No sé si saben lo que significa esto. Esta gente no paga impuestos, pero luego el gobierno de Canarias saca deuda pública y le dice a los empresarios, no pagues impuestos, compra la deuda, que luego, es decir, la deuda es un empresario le presta dinero al gobierno y el gobierno tiene que devolver el dinero con los intereses. ¿Quién paga los intereses? Pues los que estamos aquí. Pero ¿cómo es posible tener ese tipo de sistema fiscal? 30.000 millones para una economía que dicen que está fatal. Y luego fíjense, cuando uno se pone a mirar datos, cuando Thomas Cook cae, Air Europa, Iberia compra Air Europa. No sé si, yo me fijo mucho en esto. ¿Saben cuánto costó Air Europa? 1.000 millones.
Los empresarios turísticos de Canarias se quejan de que no hay vuelos, de que no hay conectividad. Coño, pues haber comprado una compañía ustedes. Barceló, Viaje a Barceló, tiene una empresa de aviones. ¿Por qué los empresarios canarios no han comprado aviones? Con todo el dinero que han hecho, con esos 30.000 millones. Que son más. Bueno, pues esto es un poco, un informe que salió hace poco también en el diario de Canarias Ahora, sobre el Loro Parque, ayudas públicas, pocos impuestos y puertas giratorias a los políticos, en las claves del imperio del Loro Parque. En 2004 la empresa del grupo ha recibido más de 20 millones de euros en subvenciones y solo pagó un 6% de impuestos de sociedades. Así como yo veo que le den estas ayudas a los autónomos, y no es demagogia, lo digo en serio, porque además pagan unos salarios que son indefensos, como me ha dicho gente que está trabajando allí, todo esto dice, bueno, pero aquí ¿qué hay que ser? ¿Claudia? Bueno, estos son datos de exclusión social en Canarias, comparado con España. La peor comunidad, si se hablar de comunidad. Más de 600.000 personas están en situación de exclusión social. El 30% en integración precaria. Trabajan pero no pueden llegar a fin de mes y tienen que pedir ayuda alimentaria. En total, más de 1.200.000 personas viven excluidas. Y esto en contextos de buena situación turística, con muchos turistas viniendo. Aquí hay un problema de distribución salvaje. Esta gente no paga impuestos, recibe subvenciones y paga unos salarios ridículos. Y encima, este es el resultado. Agárrense cuando se habla de transición ecológica justa. Significa cambio de modelo económico justo. La justicia la tenemos ya aquí. Se habla, pero no se conecta tampoco. Esto es un resultado de la política económica. Esto no viene solo, es el resultado de una política económica. Más noticias. El gobierno canario pierde más de 160 millones en subvenciones sin justificar. Se da una idea de lo que son 167 millones de euros. La contabilidad del gobierno de Clavijo de 2017 a debate en el Parlamento. Hay 439 millones pendientes de costos. Eso significa que no se van a cobrar. Además, nosotros ya son 700 casi. Canarias suscribe una declaración conjunta de las regiones ultraperiféricas para que la Unión Europea aumente los fondos específicos. Claro. O sea, ¿entienden la relación que les quiero mostrar? Estos son regalos que se dejan caducar los expedientes. Pero no voy a pedir yo todo lo que Stiglitz llama el capitalismo de amiguete. O lo de la carreta. ¿Me vas a pedir a mí ahora que yo te justifique las subvenciones? ¿No tiene otras cosas que hacer? Pues es que hablarán así. ¿No? Bueno, pues ahí estamos. Claro. Y luego que nos den más porque somos una región ultraperiférica y aquí se vive fatal. ¿Sí, Claudia? Y luego está el tema del crecimiento. Hay que seguir creciendo en términos de PIB, que es un auténtico disparate. Esto es una cita de Galbraith, un economista del año 72. Dice, si el crecimiento es el objetivo central de una empresa y si tiene el poder, de esto estamos hablando, de imponer su objetivo a la sociedad, el conflicto es inevitable. Porque impone una noción de crecimiento que es la que beneficia a estas empresas, sin aclarar qué significa, cómo se distribuye ese crecimiento, qué costes tiene, etcétera, etcétera, ¿no? Pues entonces la empresa se esforzará en hacer parecer la contaminación como algo aceptable. La verdad es que este párrafo es sorprendente, incluyendo el esfuerzo por reemplazar la acción correctiva por la publicidad de una acción correctiva. Es genial. Es fantástico. Esto está escrito en el año 72, referente a la economía norteamericana. Ya ha pasado tiempo, y ahí seguimos. Ahora es todo esa apariencia. Claro, y esto chirría por todos los lados. Si hay contaminaciones aceptables y que chirría por todos los lados, dale Claudia, así. Bueno, dos libros que desde mi punto de vista ayudan a situarnos también. TECAP, los costes sociales de la empresa privada, que es del año 50, es una antología que yo preparé, pero que ayuda a entender la empresa privada y también la pública, generar unos costes sociales y el consumo también, que excluimos. Esta es la diferencia entre coste y precio.
de la que hablaba el dibujo antes de griego. Y luego esto que nos tienen tan comido el coco, ¿no? Por todo el tema de cómo bombardean, que esto nos cuesta entenderlo mucho. La gente sigue pensando que las pequeñas empresas no son competitivas y hay que subvencionarlas. Es justo al revés. Esto es un libro sobre la economía norteamericana, por el que yo utilizaba mucho, que luego al final conseguí que se tradujera, y no consigo que la gente acepte la idea de que lo pequeño es competitivo. El problema es lo grande, que no es competitivo y por eso hay que subvencionarlo. Y porque tienen poder. La RIC no va a los pequeños, va a los grandes. Las RIC son subvenciones, pero además son subvenciones fiscales. Luego tienen ambientales también, porque contaminan. Hemos vertido por todas las islas de una manera salvaje y no pasa nada. Bueno, pues romper el esquema este, de que lo pequeño no es competitivo, es dificilísimo, porque tenemos ya unas orejeras mentales que no hay manera. ¿Sí? Esto es un poco también con el tema de las subvenciones, o el distrito de antes, ¿no? Las empresas denuncian trabas para acceder a ayudas fiscales. La Confederación, esto es del 27 de mayo del 17. La Confederación Canaria de Empresarios se queja porque no les permitía a la Unión Europea subir las subvenciones del 10 y el 17 hasta el 30%. ¿Se conoce algún autónomo que pueda subvencionarse hasta el 30% de su actividad? Pues la gente de la Confederación Canaria de Empresarios lo ha conseguido. Esta es la justificación de siempre. Se trata de un asunto trascendental para Canarias porque estos incentivos son indispensables para el desarrollo de la actividad y el empleo de nuestra tierra. Como el puerto de Granadilla, también decían lo mismo. Continuamente, ejemplos todos los que quieran. Todos los que quieran. ¿Y? ¿Sí? Bueno, y esto del otro día, en un mismo día, 3 noticias en el mismo periódico, el martes pasado. Román Rodríguez ofrece a buscar fondos públicos y privados para los trenes. Torres, Martín y Lleret presentan hoy la primera fase de la circunvalación de la laguna, a la que se oponían hasta hace unos años. Porque dice que ahora va a resolver el problema. Bien, esto está súper estudiado, esto va a generar más tráfico, no se va a resolver nada. No, se va a resolver, además lo sabemos. Antonio Esteban y otra gente que trabajó hace mucho con esto. No, todos estos carriles generan más tráfico, no resuelven nada, al contrario, animan a la gente a coger el coche. Y luego encima, como los suelos de Canarias están enriquecidos, Fania ya tiene solo para el primer centro de biomasa de Canarias para generar electricidad. Esto es de un disparate, viviendo en Canarias, es de un disparate tan monumental, quemar biomasa para producir electricidad. Y luego tendrá soluciones ecológicas, claro. Cuando el problema es el empobrecimiento de los suelos, o uno de ellos. Bueno, es que yo de verdad, cada vez que abro los periódicos, tengo un archivo ya, que le he puesto además transición ecológica en Canarias, y claro, los alcaldes del sur de Tenerife dicen sí al tren, pero dan prioridad a las carreteras, pero no solo eso. Respaldan el transporte guiado como parte de la solución, pero al finalizar la vía insular y el tercer carril, entonces tú dices, solamente, es que esto de verdad es, y lo más complejo hay, aquí estoy yo, ¿no? Entonces, bueno, esto parece el pacto de las obras públicas, Claudia. Y claro, volvemos al tema del crecimiento. Tiene que aumentar el PIB. Es una estafa intelectual tremenda y conceptual el tema del PIB. Pero ahí sigue. ¿Por qué? Porque les da beneficios simplemente con fondos públicos. No sabemos si es desarrollo o cáncer, ¿no? El PIB. El PIB, lo digo siempre, es un indicador de velocidad, pero no de dirección. Podemos subir 3, 2, 1, pero no te dice dónde va. Porque no te dice nada de los costes sociales, ambientales, la distribución, etc. Y aquí, pues esto es también del año 80 y tanto, es un profesor explicando economía, riéndose, los alumnos escacharrados. Dice, ¿qué es lo que hace que aumente el PIB? Dice, las prisiones, la venta del Prozac y las clínicas de cáncer. No sé si saben que España es uno de los países donde más ansiolíticos se venden. En Estados Unidos hay mucha gente, hay un trabajo de un periodista, Chris Hedges, que habla de que las personas de edad, como no llegan a fin de mes,
hay enormes bolsas de pobreza, venden los ansiolíticos a la gente para colocarse. Hay un mercado secundario, dirían los de la bolsa y estas cosas, ¿no?, de ansiolíticos. Bueno, y esto, pues, forma parte del disparate en el que estamos metidos, ¿no? La esclavitud sexual engorda el PIB. O el INE, por exigencias de la OCDE, incluye prostitución y drogas en el PIB. Entonces, claro, si el PIB es un indicador de bienestar y los gobiernos y los empresarios quieren que suba, yo le decía a mis estudiantes, claro, con todo sarcasmo, aquí tienen ustedes dos nichos de empleo interesantes. Oye, que aumenta el PIB, oye, que no es cualquier cosa, claro, es que ya se pone uno, pero claro, es que estas son las consecuencias de todo el esquema intelectual o conceptual en el que nos estamos moviendo. Y esto, bueno, son intentos que se han hecho de quitarle al PIB los costes, pero en términos monetarios. No tienen mucha... Bueno, pues esto, seguir así, lo veamos o no, nos lleva al colapso. ¿Qué es colapsar? Cerrarnos opciones continuamente. Aparte de las bolsas de exclusión y precariedad. Entonces, estamos haciendo como bolsas interiores. Si uno no se desvía de su trayecto habitual, no las ve. Porque esta gente excluida protesta poco. Pero al final esto nos va a afectar también a nosotros. Es como bombardear Libia, Siria y pensar que la gente se va a quedar allí. O sea, quedar África y pensar que la gente se va a quedar allí. Con el crecimiento es imposible no sobrepasar los límites de aguante. Dice, esto era de Amigos, la de los límites del crecimiento, el año 71. Bueno, esto ya, ¿qué se le puede decir a un conductor con el parabrisas empañado dentro de reflejos en una carretera helada y que insistiera en acelerar? Esto es Europa o Occidente. ¿Qué se le podría decir? Parar. Ve despacio, haz lo posible para limpiar el parabrisas y cuando pueda hacer un poco lo que hay delante, sigue a una velocidad estable y sostenible. Para llegar a nuestro destino sin accidentes, que podemos vivir de otra manera, más razonable y más justa. Claro, esto ya es revolucionario o utópico totalmente, ¿no? Porque vamos aceptando todo esto. Volvemos, esto es como el resumen, ¿no? Imponen las reglas y se apropian de la naturaleza. Beneficios que ignoran los costes sociales, hacen las pagamientos por encima de las subvenciones, tendrán exclusión y precariedad. Este es el resultado. Para que nosotros estamos en el grupo de los privilegiados. En mayor o menor desnivel, nosotros estamos en el grupo de los privilegiados. Y por ahora, quizá, no sé, porque no conozco la situación, no nos afecta demasiado. ¿Y hasta cuándo? Pues miren, porque en Irán ha habido cabeza y no se han puesto a... Pero vamos, Pedro Prieto, que vendrá el día 28, tiene unos trabajos muy interesantes sobre lo que supondría parar el estrecho de Hormuz, ¿no? Atascar el estrecho de Hormuz con barcos. No tenemos petróleo, no hemos para 2 meses. Aparte de la que se puede liar, ¿no? Entonces, bueno, hoy estaban hablando en la radio de los impuestos verdes en Canarias y estas cosas, que eso van a ser 4 duros. Y por lo puesto, porque fíjense la cantidad de subvenciones que reciben los empresarios, los impuestos que no pagan, y encima se quejan de que van a perder lo de Thomas Cook, que les han dado dinero por todos los lados. Y encima se quejan de que van a poner una tasa que yo no sé, como no he visto el diseño de la tasa y sé lo que se pretende recaudar y tal, no creo que sirva para mucho. Aquí lo que hace falta es una reforma fiscal ecológica, esto obviamente es que yo he utilizado con los estudiantes desde el año 92. O hacemos una reforma fiscal ecológica, económica, ecológica, en serio, pero no solo de un impuesto verde, sino mucho más seria. Quitamos la RIC, que paguen impuestos, claro que sí. Pero sí que hay un montón de actividades locales, hay que ir hacia una relocalización de actividades mucho más adecuada para Canarias y que va a generar más empleo. Vamos a hacer una reforma fiscal económica en ese sentido. Con esos principios básicos, pues no me meto con ellos porque si no, vamos a... Pero hay cosas que se pueden hacer, claro que sí, hay que querer hacerlas. Y evidentemente no va por ahí, para vos. Bueno, y ya muy rápidamente, porque ya me estoy extendiendo mucho, claro, estamos con el tema del petróleo. A mí lo que me interesa más que nada es la idea esta, la
tasa de retorno energético, porque es una idea que me parece muy interesante, cada vez necesitamos más energía para extraer la misma energía. No estoy hablando de precios, ni de evaluaciones monetarias, sino de que para obtener un barril de petróleo, antes con un barril de petróleo se sacaban 100, cuando empezó todo el tema, ahora con un barril de petróleo se sacan 10. Es decir, la tasa de retorno energético, que es el concepto clave, o el equilibrio energético, energía fósil, y esto se puede aplicar no solo al petróleo, sino a la fotovoltaica, a la renovable, etcétera, etcétera. Son cosas en las que no caemos. Cuando hablamos de renovable 100% y todo esto, ¿vale, Claudia? Olvidamos que aquí hay un montón de limitaciones de minerales, ambientales y energéticas. Y lo de renovables 100% tiene un coste ambiental disparatado, de deterioro ambiental. Esto es de un informe muy interesante. No hay manera de hablar de crecimiento verde. Otra etiqueta que se han inventado, inexistente. No va a haber un crecimiento verde. Y hay 7 limitaciones, ¿vale? Tampoco las voy a asistir, yo esto se lo dejo a Antonio si lo quieren. Este informe está en internet y es muy interesante, tienen interés en esta cuestión, ¿vale, Claudio? Estos son las 7 barreras, que en realidad es básicamente el cambio tecnológico que nos han vendido para el 5G, el coche eléctrico, la 100% renovable, no existe. Y tiene unos costes ambientales, energéticos, etcétera, insoportables. Y esto lo ha trabajado mucho la gente de la cátedra, de una de las cátedras de termodinámica de la Universidad de Zaragoza, Antonio Valero y su hija Alicia Valero. ¿Vale? Claro. Esta supuesta transición ecológica, basada en 100% renovables y todo esto, nos lleva a lo que Antonio y Alicia Valero llaman Thanatia. Thanatia es lo contrario de Gaia. Gaia es el planeta vivo, Thanatia es el planeta muerto, Thanatos en el griego muerto. Y una atmósfera muerta, una hidrosfera muerta y una corteza terrestre en la que ellos reconocen que la riqueza de la corteza terrestre, el porcentaje de recursos minerales aprovechables para toda esa supuesta transición energética de renovables y coche eléctrico, es ridículo. Y su extracción genera montañas de contaminación y de impactos ambientales. Pero nos venden también, ahora es la moda 100% renovable. Sigue Claudia. Estos son los porcentajes de reciclado, según las Naciones Unidas, en los metales que son necesarios para esto del 100% y del coche eléctrico, por debajo del 1% en un estudio de 2011. ¿Por qué? Porque es muy complicado y muy costoso reciclar estos minerales que existen en los móviles, en los coches modernos, en la fotovoltaica, etc. Todo esto está generando muchos más problemas de los que nos han dicho, y esta gente que se ha dedicado a estudiar lo más elemental. ¿Disponemos de esos minerales? ¿Podemos reciclarlos? Claro, no es lo mismo reciclar un SEA 600 que chapa, no tenía nada electrónico, que reciclar un coche moderno o un teléfono moderno que están llenos. ¿Vale? La siguiente muestra. Aquí tienen los minerales raros o escasos: un aerogenerador, un panel fotovoltaico, un concentrador solar y un vehículo eléctrico. Claro, es que cuando uno va tirando del hilo y descubriendo estas cosas, es más complicado de lo que nos están diciendo. ¿Y cómo podemos conseguir eso? A base de golpes de Estado. Ya le ha tocado a Evo Morales, a otra gente, y seguirá tocando. ¿Sí? Porque como son humanos van a vender verde, crecimiento verde con coches eléctricos para todos. ¿Sí? Esto es muy interesante porque esos son todos los metales que llevan un teléfono móvil. Es que no tenemos ni idea. Bueno, 12 amenazados en menos de 100 años, 10 amenazados y sigue creciendo su demanda, 22 con disponibilidad limitada. Y luego hay un cálculo que hace Antonio Valero, dice: actualmente hay 4.700 millones de teléfonos móviles en el mundo. Todo esto de renovables 100% y coche eléctrico, no para todos evidentemente, sino para los privilegiados, es el equivalente a tener 100.000 millones de teléfonos móviles. Lo han hecho
¿Cuál es la unidad de cuenta? El teléfono móvil equivalente. Los minerales. Olvídense. No hay manera. Con los conocimientos actuales, con la tecnología actual y con la disponibilidad de minerales y los impactos ambientales que tienen, no hay manera. ¿Sí? Y luego lo del coche eléctrico, bueno, tampoco como Pedro Prieto va a hablar de eso, esto es un dato muy interesante, a un consumo promedio de 25 kilovatios hora cada 100 kilómetros, al salir de fábrica un coche eléctrico ha consumido un equivalente a 55.000 kilómetros más que un automóvil. Luego duran menos, las baterías duran menos de lo que dicen, se descargan, y luego un dato que Pedro Prieto lo dice siempre con mucho humor. Ustedes salen a la calle. ¿Dónde aparcan los coches? En la calle, la mayoría. ¿Cómo los recargan? En la calle. ¿Y qué hacen? Llenar las calles de miles y miles de kilómetros de cables y enchufes. Imposible. Es que se dan cuenta hasta lo más obvio. Lo más obvio no te dice, no, te pongo un enchufe, te regalo un enchufe en el garaje y lo pones y no tiene garaje. ¿Eh? Bueno, es que son a veces cosas, ¿sí? ¿Claudia? Bueno, sí, pásalo porque esto es un poco lo mismo. Pasa. Fíjense que hasta el director de la Dirección General de Tráfico, si nos equivocamos con el coche eléctrico es carísimo y no hay donde enchufar. No, parece ridículo que no hay enchufe, porque son miles de kilómetros de cable y en metal. Y luego, otra cuestión, que es que esto es de un trabajo muy interesante y ya antiguo sobre la necesidad de espacio que necesitan los distintos medios de transporte. El espacio de seguridad, el peatón, el coche, si va ocupado o semi-ocupado, la guagua, el tranvía, con una sola persona. Es que creemos que podemos llenar la isla de coches eléctricos y se va a acabar el problema. Y que no, que hace falta, que los coches necesitan espacio. Son cosas, ideas tan elementales que claro, pero bueno, así estamos, ¿no? ¿Claudia? Bueno, esto es lo de la agricultura. Otra cosa que tampoco ni hablemos en general, las calorías necesarias para producir las calorías que necesita una persona necesitamos que entren 32.000 calorías para producir el sistema agrícola e industrial 2.700 calorías por persona y día. Esto no hay quien lo aguante. Esto es la agricultura industrial. Es imposible. Todo lo que sea agricultura local, ecológica, de temporada, o agroecología, o permacultura, como hace aquí Nani, todo esto es lo único que tiene sentido. Como no pagamos los costes reales de todo esto, pues ahí seguimos. ¿Claudia? Sigue, porque esto ya hemos hablado antes, los costes reales de la agricultura, todo lo que paga, el deterioro de la salud, las subvenciones que reciben, bueno, eso, si nos interesara la salud, evidentemente el gobierno de Canarias tenía que haber apostado un decreto diciendo vamos a ir eliminando paulatinamente la agricultura convencional, vamos a cambiar el plátano, vamos a empezar con la agricultura para comer lo que se necesita aquí. Pero claro, es cuestionar los 150 millones de euros que vienen de la PAC para el plátano. Entonces tú dices, no, es que es más importante la salud de las personas. Y empezar con esa tendencia de adaptación profunda para la que se nos viene encima. Pues no, hay medio millón de euros para un estudio. Bueno. Sí, Claudia, sigue. Bueno, y esto es lo del agua, ¿no? El plátano, el otro día Valbuena decía, hay que construir desaladoras. Te vas a La Palma y te dicen, hay que construir desaladoras para el plátano. Entonces dices, bueno, ¿y por qué no quitan plátano? ¿Por qué no negocian cambiar las subvenciones del plátano para otros cultivos? No, siguen ahí. Y entonces, bueno, pues yo, estuve dando clases con los alumnos de ambientales, como la pica, saben que se tira mucho plátano al año a la basura para que no bajen los precios. Lo que me dice fue calcular el agua equivalente en las toneladas de plátano que se tiraban. Entonces, bueno, se tiraban 11 millones de kilos. Y buscando datos con una gente de extensión agraria sobre los rendimientos, hectáreas, tipos de cultivos, tipos de riego, bueno, todo esto es muy aproximado, pero se tiraban entre 2,1 y 2,6, que posiblemente sean más, hectómetros, cuando el consumo de hectómetros cúbicos, el consumo de Santa Cruz es 18 aproximadamente.
y luego se tienen en cuenta las pérdidas en las redes. O sea, hay cosas básicas que se están dejando de lado. Y cambiar de cultivo no podemos seguir, por mucho que beneficie a la gente que tiene poder, no se puede seguir. Y un gobierno tiene que comprometerse desde mi punto de vista y arriesgarse. Pero bueno, ¿sí? Bueno, esto es un trabajo de Grain, y con esto ya termino porque estoy alargando mucho. Siempre nos hacen creer, y de vez en cuando salen datos de las principales petroleras consumen más, o emiten más CO2 o consumen más. Bueno, todo es un trabajo de Grain que dice todo el sistema, todo el ciclo del sistema agroindustrial, si lo vamos sumando desde la deforestación, cultivo, recogida, procesado, transporte, distribución, refrigeración y desperdicio, emite más CO2 que ninguna actividad. ¿Por qué? Porque seguimos hablando de sectores. Sector primario, secundario y terciario. Eso no tiene ningún sentido. La agricultura necesita de la industria, del transporte, etcétera, etcétera. Entonces hay que ver el ciclo. Y el ciclo lo que muestra es que, si nos preocupa el tema del CO2, emite mucho más que ningún otro ciclo de actividad. Por lo tanto, las dietas y el cambio hacia una agricultura, si hay interés en una política seria, pues por aquí hay mucho que hacer. ¿Sí? Y esto es, pues, como un resultado de lo anterior, según Grain, la soberanía alimentaria, los 5 pasos para respirar el planeta, cuidar el suelo, cultivo natural sin químicos, reducir el kilometraje, restituir la tierra y no más falsas soluciones. ¿Sí? Bueno, esto es hasta las Naciones Unidas insiste en la necesidad de la agricultura ecológica, la agricultura demanda. Y luego, dos cosas más. Esto es de un estudio, de un libro de Antonio Elizalde, un sociólogo chileno, que habla de desarrollo humano y ética de la sostenibilidad. Y entonces en el prólogo, que se lo escribe Maturana, que es un biólogo también chileno muy interesante, Maturana dice todo esto de lo que estamos hablando, todo esto de lo que hemos estado hablando en esta charla, dice, eso no se resuelve desde la razón, sino desde el deseo de convivir. Si no hay un deseo de convivir democrático, se acabó la historia. Y eso sí, es una manera muy interesante de verla, porque claro, hay muchos intereses, hay tal, pero en el fondo lo que muestra esto, o lo que muestra todo lo anterior, es que no hay, o sea, que no les importamos nada, no hay un deseo de convivir. Convivir no es lo que está ocurriendo ahora, que me dicen, no, la convivencia, estás hablando de convivencia con 1,5 millones de precarios y excluidos. Me estás hablando de convivencia cuando estamos machacando por ahí a gente en todo el mundo, cuando miramos para otro lado, cuando dan un golpe de Estado en Bolivia, o con lo que está pasando en Venezuela. Cuando la gente se me pone así con esto de Cuba y Venezuela, digo, ¿se imaginan ustedes qué estaríamos haciendo aquí si tuviésemos un bloqueo como el que ha tenido Cuba? ¿Cómo estaríamos viviendo en Canarias? Y bueno, ¿sí? Bueno, ahora sí que tengo 2 cosas más y ya termino. Esto es de Diamond, un librito blanco, colapso. No, dale para... ¿Qué sociedades? Este hombre se dedicó a estudiar sociedades que habían colapsado y que no habían colapsado sin guerra. Claro, se pilla que meter en una guerra. Siria está colapsada, Libia está colapsada, Irán está colapsado también por las sanciones. Dice, aquellas que no colapsaron fueron las que pudieron. Él dice se atrevieron. Yo creo que hay carga con mucho, se atrevieron. Aquí hay gente que está viendo cosas, otra cosa es que uno pueda después abordarlas. Pudieron percibir y reconocer sus problemas, cuestionar sus instituciones obsoletas, como las que tenemos nosotros. Porque no dan, ¿por qué son obsoletas? Porque no resuelven esos problemas. Los desvían, están desviando continuamente. Cambian el nombre. Siempre digo lo mismo. Antes teníamos un ministerio o una consejería de medio ambiente que no pintan absolutamente nada en una consejería o en un ministerio cuando el resto de las consejerías lo que quieren es que aumente el PIB. Nada, no pinta nada. Y ahora seguimos igual, le han cambiado el nombre, pero el resto va a aumentar el PIB. Bueno, pues muy bien. Y luego cambiar los valores, claro. ¿Cuál es el valor principal en este momento? Ganar dinero. Y salir. Sigue. Y claro, la gente me pregunta, ¿qué podemos hacer? Y aparte
aparte de un dibujito simpático de Libreva que les pongo al final, mire, esta mañana leyendo Rebelión, no sé si han oído hablar de la huelga de las mujeres en Bilbao que atienden a las personas mayores. Han estado años enteros en huelga. Han sido maltratadas, insultadas, despreciadas. Y ahí han seguido. Entonces, cuando la gente me dice qué se puede hacer, digo, tenemos mucho que aprender de las pelis y hay más ejemplos. A otro nivel con temas ambientales, pero son colectivos de los más despreciados, de los más maltratados. Encima la gente que va de izquierda o de derecha o de democrática les paga 4 duros y te hace un favor. Sí, pero ¿de qué estamos hablando? Y esta gente, yo he pedido libros esta mañana, porque a mí me interesa leer un poco de todo, ¿no? Y me parece fascinante lo que ha hecho esta gente allí en Bilbao. Claro. Cómo han podido organizarse, qué es lo que han hecho, cómo han salido para adelante, cómo han conseguido las reivindicaciones en contra prácticamente de todo el mundo. Porque las acusaban, que están dejando a las personas mayores que... Bueno, yo estoy primero, ¿sí? Bueno, esta es otra de las cosas. ¿Nos tienen asustados? Claro que sí, porque tenemos mucho que perder. El coche, la casa, tantas cosas, ¿no? Parece que solo cuando tienes menos que perder, pues ese miedo me lo trago. No lo sé. Tampoco entiendo bien, porque nos cuesta tanto. Pero sí, Claudia. Y esto es lo que, bueno, esto es de Marginez, este economista chileno, que tiene un librito, Desarrollo Autónomo, muy interesante, 3 futuros posibles. Extinción total o parcial de la especie humana. Entre las guerras y las cuestiones ambientales, esto, barbarización del mundo. El mundo ya está barbarizado, con burbujas de enorme riqueza rodeadas de miseria. Ahí estamos también. Es que él decía 3 futuros, es que todo es compatible. Es compatible la extinción parcial, la barbarización y la gran transición. A mí eso sí que me parece. Habrá una pequeña transición, habrá colectividades que se puedan ir escapando. Había una climatóloga norteamericana que decía hace poco que tal y como va esto, pues habrá pocas personas que puedan sobrevivir a las situaciones que se están dando. No lo sé, porque esto es futurible, pero... Y ya la última, esto sí, como instrucciones para cambiar el mundo, no lo van a ver, pero esto es de Brieva y dice: en tanto veamos una economía de libre mercado, todo irá irremediable y irremisiblemente a tema. Bueno, esto lo dejo ahí y dice, bueno, 6 cosas. Primero, piense por usted mismo. Si uno puede. Hágase dueño de su tiempo, tire la tele por la ventana. Bueno, que ya como la tele la llevamos en el bolsillo, bueno, habrá que dejarse la tele en casa. Consuma lo menos posible. Lo menos posible. Reduzca sus movimientos. No vote al bipartidismo. Y empiece a imaginar otro mundo en el que haya más conversación, en el que realmente se pueda dialogar, se pueda hablar, cosas que seguimos sin poder practicar porque no aprendemos a dialogar y a entenderlo. Bueno, no es fácil tampoco. Pues nada, lo dejo aquí porque como siempre me preguntan qué hacemos, aquí les dejo esto por si les puede servir. Así que siente lo que tiene esa sensibilidad, es ridículo. Claro, así es. Sí, pero bueno, estamos hablando de que un día se acabará el petróleo, etcétera, etcétera. Aparte de eso, todo lo que venga de todos los combustibles de materias fósiles, sí, yo entiendo. Pero en bicicleta no se va de, por ejemplo, es difícil ir, por ejemplo, todos los días al sur de Santa Cruz. Sí, que estamos medio de transporte. No, pero sí que yo creo que esto, claro, es que es como se dice en economía, el ceteris paribus, cambiar algo y el resto permanece constante. No, es que tiene que cambiar todo. Mira, yo creo que hay 2 temas básicos, alimentación y transporte. Y tendrá que cambiar para que esa alimentación y el transporte sea funcional a una manera de vivir y no al revés, que es funcional a las fábricas. Porque
que pasa es que eso nos cuesta replanteárnoslo porque vemos como normal, dentro de las primeras cosas que planteaba al principio, vemos todavía como normal trabajar aquí. Había este ingeniero Antonio Esteban, que murió hace ya unos cuantos años, y dice, lo que no puede ser es vivir en un lado, trabajar en otro y disfrutar en otro. El problema es que lo seguimos viendo como normal. Y ese es el problema. El problema es que no definimos bien que la movilidad trivializada y con una cantidad de recursos reducidos, tremendos, y con unos problemas ambientales tremendos, no puede seguir. Pero bueno, yo estoy preguntando, en fin, de todas formas estoy preguntando si hay alguna alternativa. Y yo te digo, bajar la movilidad. No estoy de acuerdo. Hay otra pregunta, mucho más trascendente, que no es necesario que va dirigida a ti y a todos los asistentes, que efectivamente no aparece en las cosas, o sea, la causa o el motivo de la insostenibilidad del planeta, es decir, la causa por la cual nos estamos cargando el planeta. Yo concibo que hay una única causa de la cual generan todas las demás, y no voy a decir cuál es. O sea, lo dejo. Claro. No voy a decir cuál es. Para que todo el mundo piense, claro, hay varias jornadas para que todo el mundo piense. Si te pregunto a ti, tú vas a decir, pues mira, lo he puesto aquí. Bueno, yo he expuesto tres argumentos, tres razones, que los tres están conectados. Y entonces, bueno, pues... En realidad esto está conectado con todo, ¿no? Con la insostenibilidad, con la última parte, el terminar con los recursos, etcétera, etcétera. O sea, para mí existe una única causa de la cual generan todas las demás. Una única causa de la cual generan todas las demás. Si tenemos solo 10 minutitos más, ¿quién quiere participar para ver cómo arreglar aquí? Y ya en relación con lo que dice él, hablando de lo de la movilidad, me acuerdo de un artículo muy bueno de Antonio Esteban que decía contra transporte cercanía. Cuanto más cerca están las cosas, más fácil es. La segunda, se puede vivir sin coche, porque lo he hecho, lo estoy experimentando en mi vida, e incluso una ventaja tremenda. Y después tercero, la contaminación de los coches eléctricos, la contaminación de los coches, no solo lo que sale por tubo de escape. Como decía antes, una de las cosas que puso Federico ahí, nada más que la construcción de un coche eléctrico es como si ya tuviera recorrido 55.000 kilómetros. Porque mucha gente no mira sino para el escape, que esto no contamina nada. Contaminan los frenos, contamina el embrague, el olor, cuando la gente decía que olor a quemado da el coche a los frenos quemados, porque está desprendiendo partículas contaminantes muy grandes. Y seguimos sobre eso. Sí, muy bien. No, por lo Pero si yo, a ver, está claro que, aunque yo no he utilizado la palabra capitalismo, si es que además yo creo que no resuelve nada decirlo. Puedes poner la palabra capitalismo, puedes poner corporatocracia, lo que quieras. Ahí hay un modelo y una manera de pensar y una racionalidad que es la que nos está llevando a todo esto. Y la que construye, los que están encima de la carreta y la que encima construye unas mentes. Otro día tenía una conversación con Aredo, un compañero de Madrid, porque ha escrito un artículo cuestionando los términos que siguen utilizando muchos de los economistas de ecología política, que repiten términos como producción, no sé qué, que estaba molesto, decía, que siguen, digo, pues claro, porque puede mucho más el bombardeo ideológico con etiquetas que no se cuestionan. Y eso, por eso digo, de S1 y S2, uno no es consciente de hasta dónde lo tiene, porque tenemos un lenguaje aprendido que creemos que nos ayuda a entender, y el lenguaje habitualmente es terriblemente confuso. Y lo repetimos, la producción, ¿qué producción? Por eso en América Latina, por ejemplo, utilizan mucho el término extractivismo. ¿Vale? Todo el tema de la minería salvaje y tal, pues están siendo, en algunos casos, mucho más cuidadosos que aquí. Aquí, es que, de todas maneras, esto también es genérico, porque lo de Kahneman, es que de verdad vivimos en un contexto cultural de lavado de cerebro y repetitivo. Porque pensamos que si no, o creemos, tenemos la creencia de que si cambiamos los términos no nos van a entender. Que eso nos ha
pasado a gente que estamos aquí, cuando empezamos a trabajar sobre economía ecológica, a mí me decían, pero qué mariconada es esa, Federico. Así, economía y medio ambiente, pues es mariconada, por tú digas. Entonces, bueno, aparte del desprecio, ¿por qué? Porque la economía es machista. O sea, una mujer que citaba antes, Joan Robinson, que era catedrática en Cambridge y lúcida, le dieron por todos los lados porque era de lo más lúcido que hay. Y decía, llevo toda mi vida enseñando economía y creo que no me la he ganado nunca honradamente. ¿Por qué? Porque decía, esto es una estafa, la economía que explico es una estafa. Y en las facultades de economía se sigue explicando lo mismo, el 90% se explica lo mismo. Con la que estamos viviendo, ¿y qué pasa? Que los hábitos de pensamiento no cambian, o cuesta mucho cambiarlos, porque hay miedo, porque hay intereses, porque si escribes de otra manera, porque si te tocas unos temas te van a decir eso no es economía, eso no es serio, eso no es científico, eso pasa en todos los ámbitos. Por eso ahora, perdona, hay mucha gente del panel intergubernamental de cambio climático que están reconociendo desde hace unos años que no se han atrevido a escribir con más claridad por miedo a la censura y a ser expulsados de sus departamentos y a que les corten los fondos de investigación. Y entonces están diciendo, sí, nosotros veíamos que eso, pero claro, te decían, ¿cómo vas a decir eso? Hombre, no, tal y cual. O que decían de mí, Aguilera es más ecologista que economista. No es serio. ¿Por qué? Porque se plantea unas cosas, entonces, pues, bueno, pues ahí estamos. O Granadilla, ¿no?, que me dieron por todos los lados. Bueno, pues ahí está Granadilla, vacío. Y ahora la culpa es de Suárez Trenor, que parece que se ha llevado el 3%. Los que aprobaron los puertos, el puerto, PSOE, PP, coalición, y que se han llevado el 97%, ¿no? Esos no tienen responsabilidad. Claro. Y encima, que nos decían a los que estábamos en contra de Granadilla, terroristas sociales. ¡Hala! Bueno, es que... Bueno. Sí. Mira, pero es que además no se espabila. Es como decir, el lenguaje este que utilizamos no es suficiente para hacernos ver las cosas. El otro día había en el Facebook, los de Abu Kaka tenían una fotografía aérea del puerto de Granadilla en su frenética actividad, ¿no? Decían, están en la hora del bocadillo. Sí. Claro, pero es que cualquiera que pase por allí vemos que están en el bocadillo permanente. Entonces, aún así nos tomamos alguien se toma en serio hacer lo de Fonsalía. Es que vamos, es que viendo una cosa, no hay lenguaje más claro que esa visión obvia, que ya encima, como dices, nos acusaban de todo aquí. Entonces, se me hace difícil a mí entender eso. Claro, por eso yo decía que esto parece más un pacto de las obras públicas. El anillo, esto Coalición Canaria no se trata. Desde mi punto de vista, el anillo circular, la ampliación de la TF5, el cortocircuito es el bypass ese de los rodeos y tal, Fonsalía, y lo que nos queda. Entonces tú dices, hombre, hay que poner a los empresarios, a los empresarios con unos beneficios. Siempre lo digo, hace unos años un empresario alemán, hotelero, hace ya por lo menos 6 o 7 años me decía, Federico, llevamos años ganando dinero a expuestas. Y le he propuesto en consejos de administración a los jefes, tenemos que subir el salario, aunque la reforma laboral siga así. Decía, y se reían de mí, me decían, ganando dinero a expuestas, y además no pagan impuestos y reciben subvenciones. Hombre, esto es muy sucio. Entonces, el mensaje que Católica es difícil. Es muy difícil de llegar. No, si estoy un poco pesimista, perdón. No, claro. Bueno, el otro día me decían, ¿y qué se puede...? No sé dónde ya... Ah, en Tegueste, y esta charla también. Claro, ¿cómo no vas a ser pesimista? Y me decía uno, no, es que usted es muy negativo, nos asusta. Digo, vete a Yemen, vete a Irak, vete a Libia, y les dices que se pueden hacer cosas. Sí. Esta mañana me he emocionado. Ayer llegó una patera a Gran Canaria y con un niño recién nacido, una mujer dio a luz en la patera. ¿Ustedes se imaginan lo que es meterse en una patera embarazada a punto de dar a luz? Eso hay que vivirlo, coño. Y te dicen, no, es que... Hombre, es que yo creo que no, hemos perdido. Es que de verdad, esto de Carlos Fernández Liria, esta ausencia moral
analfabetos morales. Esto es un problema muy serio, vamos contra nosotros y nos va a pillar en todo. Yo también soy muy pesimista, pero no pesimista, yo creo que es realista. Miren lo que estamos haciendo con otros. Vamos a decir que aquí se pueden hacer cosas cuando nosotros dependemos de seguir machacando esos países. Otra cosa es que luego digamos, sí, pero no sabemos qué hacer, vale. Pero yo creo del tema este que decía, tenemos responsabilidad, no culpa. Pero somos responsables de que nuestros gobiernos sigan haciendo estos desmanes. Y yo tampoco sé, claro. ¿Qué creen? ¿Que esto uno tiene aquí? No sabemos. Pueden hacer cosas, pero no sabemos muy bien cómo cambiar esto. Es decir, no podemos seguir. Sí, Juan Pedro. Perdón. Iba por aquí, Federico. Perdón, sí. Y tengo que pedirles, tenemos que cerrar en cuestión de 4 minutos. Si tienen la habilidad para 1 minutito cada uno, hablamos todos, cosa que aún no aprovecho. Le agradezco la charla. Para ser breve, yo no soy tan pesimista. Y creo que hay 2 puntos que son importantes para que no es Europa y Estados Unidos quizás el lugar de donde va a salir el cambio, porque está ocurriendo algo muy fuerte en toda Latinoamérica, yo soy latinoamericana, y creo que es para ver con los jóvenes, por otros canales diferentes a los que conocemos nosotros los viejos, ¿no? Que estamos viendo los partidos políticos, que seguimos viendo esos canales, como los canales de cambio, las manifestaciones, como las formas de... Los jóvenes están encontrando otras formas que creo que son sumamente interesantes, aún usando parte del sistema, las redes y demás. Entonces hay movimientos de jóvenes sumamente interesantes que están trabajando en esto de reducir la movilidad, reducir el gasto, el farm local, consumir en vueltas. Bueno, todo esto creo que es importante y que una mirada quizás extendiendo un poquito, saliendo un poquito de Europa, pueda dar un poco, generar un poco más de paz. Creo que está pasando y está bien. Sí, además comparto lo que dices, eso es algo que en otro contexto siempre digo, y además se lo decía a mis estudiantes, miren para abajo, miren ahí enfrente, que se están haciendo cosas muy interesantes. Yo estuve en México hace unos años, me invitaron y me quedé fascinado con lo que están haciendo allí. Y aquí ni lo leemos o no se habla mucho de ello. Bueno, efectivamente. Y más allá de lo que haya pasado en Bolivia, un golpe de Estado hace poco, lo que sucedió antes del golpe de Estado, y lo que sucede en Argentina, y lo que sucede en Uruguay, y antes de Bolsonaro, Brasil, o sea, a ver, vamos. Hay movimientos importantes y creo que con la ecología también, importantísimo. El entramado que has hecho de pensamiento de los últimos 40, 50 años demuestra la solidez del pensamiento que has madurado a lo largo de tu vida profesional en la universidad. Y eso hay que tenerlo en clave. Lo digo porque lo que han dicho, esos son mariconadas, esos son tonterías, esa es la coacción. Voy a una cosa que hemos visto en televisión recientemente, hace 2 días, de datos de cómo la inmediatez de los juegos está creando que no se desarrollan determinadas partes del cerebro y que bloquean la capacidad de análisis. Esta es otra barrera que hay que tener en cuenta, en que los menores de 30 años la capacidad de análisis se la están borrando ellos y toda la producción de juegos. Con lo cual hay que ver cómo podemos llegar, cómo podemos hacerlo. Y una cosa que planteo, que por la falta de tiempo que se nos desarrolla, ya iremos a otro momento, en esta situación de crisis tan brutales, con temas de calidad a niveles planetarios como es el Teide, en el cual hay una información que si no la sacamos en los próximos 10, 15, 20 años de investigación, no tendremos recursos para poder dar soluciones a otros lugares. Pongo un ejemplo facilísimo, casi demagógico. El estudio de la violeta del Teide y de otros que tienen que vivir una temporada en la nieve, nos puede abrir puertas en entender los frutales y las congelaciones de ellos. Entonces,
dejo esta pregunta, que por falta de tiempo, pues si no la quiere. ¿Podemos permitir que se deterioren estas grandes calidades que tenemos arriba del Teide y que están siendo agredidas por 4 millones de personas? ¿Debemos poner la capacidad de carga del Teide o, ante una situación tan dura como esta, pues bueno, yo que he utilizado bicicleta y en el año 83 me atropellaron en Santa Cruz, ¿verdad? Bueno, yo ahí diría dos cosas. Una, además te estabas diciendo que no, y a mí me viene una cosa que repito mucho, y que Edgar Morin decía, la esperanza está en lo inesperado. Y hay una parte, porque el 15 me fue súper inesperado en un momento y que se olvida que fue contra Zapatero, además. Y luego yo, mis experiencias en América Latina, lo que pasó en Bolivia, desde un punto de vista racional, no hay ningún sociólogo que te lo hubiera previsto o predicho y tal. Y luego lo otro que me estás diciendo, yo dirigí un estudio en el año 90 para los 4 parques nacionales de Canarias y, lo digo esto en tono irónico, el número de visitantes que me daban en aquella época, que la ley obliga a medir los visitantes y a controlarlos, sigue siendo el mismo número que te dan ahora, con lo cual llevan mintiendo desde el año 90 y aquello es un atasco total. Y luego, como tú dices de la Violeta, el problema no es solo la cantidad de gente, el problema, ayer veía que en la Antártida tenían ayer 20,4 grados. Como aquí sigamos eso, la Violeta del Teide desaparece. Quiero decir, no la van a pisar, es que va a ser fulminada por la temperatura, como otras cosas posiblemente. ¿No? Es lo que se me ocurre en este momento. Así. No sé si había... Juan Pedro. Buenas noches. Bueno, el tema es muy amplio lo que podríamos hacer, pero yendo hacia el primer parte de la pregunta que hice, una de las consecuencias de nuestra contaminación es nuestra propia movilidad. Cada uno de nosotros es un coche y por kilómetros habrá desde 100 y pico de los menos digamos, contaminantes a 200 y pico gramos por kilómetro. Con lo cual, y soy de letra, si hay un físico químico en la sala sería mucho mejor. La conversión de esos metros cúbicos de trasladarnos 100 kilómetros significa que al llegar a nuestra casa, imaginémonos que metamos 10 metros cúbicos en caja de lo que nosotros hemos contaminado, echado fuera y que lo tenemos que meter en nuestra casa. Ahí es donde tendríamos que empezar a pensar en las ferias de ciencia, cosas de esas, la reconversión de lo que contaminamos en volumen. Porque ponernos gramos por kilómetro es una minucia. Veamos la realidad, ¿no? O sea, ¿qué es un volumen de esto, de mole, de CO2? De los otros gases. No te puedo decir, si yo creo que el tema es un poco lo de antes. Si no aprendemos a relacionar y a ser conscientes de las implicaciones. Había un dibujo que lo iba a poner, pero no lo he puesto, es un dibujo de Breva muy simpático, una pareja que está en un restaurante cenando y llega al mes con un carrito lleno de basura. Dice, esto es para que vean toda la basura que genera la cena de ustedes, ¿no? Bueno, pero es que estamos a un nivel de enajenación tan grande que no tenemos ni idea de las implicaciones de nuestro estilo de vida. Porque como todo desaparece, pues ya está. Entonces, bueno, pues es tan elemental a veces como eso, y tan difícil al mismo tiempo de cambiar, por la normalización en la que vivimos de este disparate. Y hay que cortar, pues cortamos. Muchas gracias.